Tengan muy buenos días. En esta ocasión nos toca revisar el sistema endocrino. Haremos una comparación entre el sistema nervioso y endocrino, y asimismo de las glándulas endocrinas revisaremos un poco algunos aspectos sobre el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales y la porción endocrina del páncreas. Bien, el sistema endocrino es un grupo de glándulas que secretan las sustancias que secretan directa o indirectamente hacia el torrente sanguíneo, y es en función de ello que son denominadas glándulas endocrinas. Estas glándulas, esas sustancias que secretan, se llaman hormonas. Estas son sustancias que son secretadas, como antes decía, hacia el torrente sanguíneo, y que eventualmente van a tener su acción o efecto en otros sitios que están muy lejanos del sitio donde fueron secretadas por la glándula en cuestión. Vamos a revisar algunos conceptos que son fundamentales para entender más o menos lo que respecta al sistema endocrino. Uno son las células diana. Las células dianas son aquellas células que son sensibles a la hormona que anda transitando en la sangre, o asimismo son las células donde hace efecto la hormona secretada por alguna glándula endocrina. Luego hacemos ¿qué significa glándula exocrina? Glándula exocrina, es decir, como por antónimo de la glándula endocrina, la glándula exocrina es aquella glándula que secreta lo que secreta hacia el exterior del cuerpo, o hacia a una cavidad, o hacia un vaso, o un ducto, un tubo, y entonces eventualmente sale al exterior. Así se denominan las glándulas exocrinas. Aquí tenemos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que secretan las sustancias que secretan hacia afuera en la piel, pero asimismo son exocrinas, o son denominadas exocrinas las glándulas, por ejemplo, el páncreas mismo, que tiene alguna producción de sustancias que son secretadas hacia el tubo digestivo, y entonces son denominadas exocrinas también. Ya vamos a ver más adelante que hay glándulas que tienen porción exocrina y porción endocrina. Y finalmente las glándulas endocrinas, que son aquellas cuyo producto es secretado hacia el intersticio que circunda la glándula y eventualmente llega a la sangre. Y en la sangre pues anda deambulando hasta que se encuentra con su célula diana. Para comparar los sistemas endocrino y nervioso, es importante aclarar inicialmente que tanto uno como el otro actúan simultáneamente y de alguna manera de forma coordinada. Sin embargo, con fines didácticos se hace la diferenciación entre uno y otro, y así los parámetros que nos pide la guía revisar hacen alusión a sus moléculas mediadoras, que para el caso del sistema nervioso hace alusión a los mediadores, nerviosos. Y entonces tenemos que, en cuanto a mediadores, los nerviosos son los neurotransmisores, y estos se liberan en respuesta a un impulso nervioso que eventualmente se convierte en eléctrico. En el caso del sistema endocrino, son las hormonas que llegan hasta los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre. En cuanto a los sitios de acción de los mediadores, tenemos que en el caso del sistema nervioso son las células musculares, las glándulas y otras hormonas únicamente. Por parte del sistema endocrino estamos haciendo alusión a prácticamente todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo responden eventualmente a una u otra hormona, según fuera el caso. Estos sitios de acción de los mediadores, pues como ya lo expongo, en el caso del sistema endocrino abarca casi la absoluta cantidad de células del cuerpo, y en el caso del sistema nervioso se refiere al sistema muscular, al sistema glandular y a las demás hormonas. En cuanto al tiempo de inicio, cuando hablamos del sistema nervioso, la acción es en milisegundos.
Cuando hablamos del sistema endocrino estamos pensando en horas, en algunos casos segundos, pero en realidad son horas e incluso días, y muchos días, semanas quizás. Y finalmente, en cuanto al tiempo de duración del efecto, el efecto en el sistema nervioso es breve, es decir, se inicia y en los milisegundos se termina. En el caso del sistema endocrino, el efecto hormonal normalmente lleva semanas, días, es muy largo. Bien, sobre el hipotálamo debemos de decir que es una conexión entre el sistema nervioso y el endocrino. Recibe aferencias del sistema límbico, de la corteza cerebral, del tálamo, del sistema activador reticular, también de impulsos sensoriales de órganos internos y la retina. Y sobre experiencias dolorosas también tiene un rol importante. Pero bien, el hipotálamo secreta 9 hormonas. Estas hormonas regulan o son, digamos, las jefes de la hipófisis en sus dos modalidades. Estas 9 hormonas, de alguna manera, hay dos que se producen, la oxitocina y la hormona antidiurética. La hormona oxitocina se produce en el núcleo paraventricular y la hormona antidiurética en el núcleo supraóptico. Estas se empaquetan, se envesiculan y luego se dirigen a la porción, a la neurohipófisis, y de ahí son liberadas eventualmente. Las otras 7 que quedarían hormonas hipotalámicas son hormonas liberadoras o inhibidoras, es decir, que influyen o estimulan a otras hormonas. Así tenemos la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de prolactina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de gonadotropina y la hormona liberadora de la hormona del crecimiento o somatotropina. También tiene un par de hormonas inhibidoras, la hormona inhibidora de la prolactina y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, es decir, la somatostatina. Eso es más o menos, son las directrices del sistema nervioso, del sistema endocrino. Bien, sobre la hipófisis debemos de decir que es una estructura pequeña, mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Está ubicada, digamos, en la porción denominada silla turca esfenoidal. Esta glándula, digamos, cuelga a través de una estructura denominada infundíbulo, cuelga del hipotálamo. Tiene, digamos, 2 lóbulos, uno anterior que se llama adenohipófisis y es la parte más grande, es el 75% de la glándula, y un lóbulo posterior o neurohipófisis que tiene lo restante, excepto por una pequeña cantidad que la constituye la pars intermedia. Veamos, el lóbulo anterior de la hipófisis, es decir, o adenohipófisis, secreta 5 grupos neuronales, es decir, las somatotrópicas, que secretan hormona del crecimiento o también llamada la somatotropina, las tirotrópicas, que secretan hormonas tiroestimulantes o llamada también tirotropina, las gonadotrópicas, que secretan hormonas la folículo estimulante y la luteinizante, que tienen que ver con los ciclos o periodos menstruales, las lactotrópicas, que secretan la hormona prolactina, que esta se activa en el momento de la lactancia, y las corticotrópicas, que secretan hormona adrenocorticotrópica o corticotropina, y también la hormona melanocitoestimulantes, que tienen que ver con los círculos circadianos. Respecto del lóbulo posterior, es decir, la denominada neurohipófisis, que ya algo había adelantado, esta está formado por pituicitos y axones de neuronas
de células neurosecretoras, cuyos cuerpos se encuentran en dos núcleos del hipotálamo, que ya lo había mencionado cuando hablábamos del hipotálamo. En el núcleo supraóptico se produce la neurona antidiurética o vasopresina, y en el núcleo paraventricular se produce la hormona oxitocina. Las mencionamos aquí por cuanto que es aquí donde se almacenan y donde se secretan eventualmente, aun cuando hayan sido producidas en estos núcleos que son más bien hipotalámicos. Muy bien, de la glándula tiroides. En principio quizá es de decir su posición anatómica, como puede verse en la figura, está justo por debajo de la laringe en posición anterior, es decir, es palpable. Es una glándula pequeña, consta de dos glóbulos, uno izquierdo y otro derecho, unidos por un istmo. Histológicamente se organiza en sacos esféricos que son los denominados folículos tiroideos. Estos están formados por células foliculares, las cuales son influenciadas por la hormona estimulante de la tiroides que la habíamos mencionado antes. Además tiene células parafoliculares o células C. Una membrana basal recubre los folículos y estos presentan en su interior folículos de tiroglobulina. Esta tiroglobulina es como la materia prima, es una proteína materia prima para la conformación de las hormonas que se producen y almacenan en la glándula tiroides. Estas son la triiodotironina, la tetraiodotironina, también denominada tiroxina, y la calcitonina. Bien, ubicadas siempre en la tiroides, nos encontramos con unas masas pequeñitas, dos a cada lado, que se encuentran en la glándula, digamos, mayor, que es la tiroides. Estas constituyen otra glándula endocrina. Son denominadas estas la glándula, digamos, paratiroideas. Entonces las glándulas paratiroideas producen una hormona que se llama hormona paratiroidea. Esto tiene que ver con el metabolismo de ciertas sales que tienen importancia en el metabolismo, sobre todo óseo. Bien, pasamos a las glándulas suprarrenales. Son dos y están ubicadas en el polo superior de cada riñón, o sea, una a cada lado. Estas poseen una corteza y una médula. La corteza es la parte más grande, del 80 al 90% del volumen, y la médula solo el 20%. La médula es una suerte de ganglio simpático, es decir, que un poco pertenece al sistema nervioso más que el endocrino. No obstante, es endocrina y produce dos hormonas que de paso son famosas, la adrenalina y la noradrenalina. La corteza, es decir, la parte más grande, además tiene tres zonas, se divide en tres zonas de superficial a profunda, es decir, la más superficial es la zona glomerulosa, una intermedia que es la zona fasciculada y una más profunda que es la zona reticular. Eso es en función de cómo son en apariencia microscópicamente. Pero veamos, la zona glomerulosa produce mineralocorticoides, es decir, aquí el principal mineralocorticoide se denomina aldosterona, que además es regulado por un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona. Este tiene que ver con la secreción de protones, es decir, de hidrógenos, y más bien con el volumen sanguíneo, la volemia, el manejo de agua, de botar agua o retener agua. La zona fascicular es la que secreta los glucocorticoides, como dice en la diapositiva, y los principales glucocorticoides son el cortisol y la corticosterona. Estas tienen que ver con el estrés y un poco tienen que ver con el consumo o ahorro más bien de glucosa quizá. Y luego tenemos una zona reticular que secreta andrógenos. El principal andrógeno en chicas y chicos es la dehidroepiandrosterona, y esta tiene que ver con el libido sexual, es más bien sexual.
Otra glándula endocrina es el páncreas, ya lo habíamos comentado brevemente antes. El páncreas es una glándula que, como decíamos, se denomina mixta porque tiene una porción endocrina y una porción exocrina. En este momento vamos a ver la porción endocrina, que de paso es la porción más pequeña, eso es el 1%, y está constituida por los islotes pancreáticos o de Langerhans. Todo lo demás de la glándula es la porción exocrina, que se va a ver cuando veamos el sistema digestivo. Por de pronto, esta porción endocrina del páncreas está constituido por células, por 3 tipos celulares: las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa secretan glucagón, las células beta insulina y las células delta somatostatina. Las primeras dos tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, y la tercera, es decir, las producidas por las células delta, tienen que ver pues con el crecimiento en los primeros años de vida y posteriormente con la existencia. Regula, por ejemplo, la tasa de crecimiento, digamos, celular en general. Bien, también tenemos otras glándulas endocrinas que, digamos, son menos conocidas por su condición de glándula endocrina, y en esta tenemos los ovarios, que son órganos pares, más o menos de una pulgada, quizá pulgada y media, y están localizados en la cavidad pélvica a ambos lados del útero. Su función, además de producir hormonas, también es la de producir ovocitos que tienen que ver con el ciclo menstrual. Histológicamente presentan una corteza donde se producen 3 hormonas: los estrógenos, la progesterona, la relaxina, bueno, y la inhibina también, es decir, serían 4 hormonas. Y tienen que ver estas con el ciclo menstrual femenino. Bien, por otra parte, en los chicos, en los hombres, están los testículos, que también tienen una función endocrina de cumplir. Estos solo son órganos pares, se encuentran en el escroto, y su función es producir espermatozoides y además secretar testosterona. Esta testosterona es precisamente la principal hormona del hombre. Ya, esto no quiere decir que en las mujeres no exista, que también existen cantidades ínfimas trazas, pero en los hombres en cantidades elevadas. Las células encargadas de producir esta hormona se llaman células intersticiales o de Leydig. Finalmente, también existen otros órganos que tienen función endocrina, es decir, que producen hormonas. Entre estos destacan el timo, el hígado, el riñón, el tubo digestivo y algunos otros que sí son productores de hormonas, pero tienen poca importancia en términos generales.